Hola a todas y todos, mi nombre es Ambrosiana Paulo Álvarez, tallerista de pilares del área de interculturalidad. El día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por lo que conversaremos en lenguas originarias en Mije y Totonaco. Lengua Mije. Los Mijes hablan la lengua Mije, un idioma de la familia lingüística Mije-Zoque, cuyas lenguas se hablan alrededor del istmo de Tehuantepec. Los pueblos más cercanamente emparentados son los Mijes Populucas, los Zoques Populucas y los Zoques que viven en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. La lengua totonaca de la familia Tepehua. El término totonaca en el plural de Totonacatl y se refiere a los habitantes de la provincia de Totonacapán. Algunos autores han señalado que el término totonaco significa hombre de tierra caliente. En la lengua totonaca, este vocablo se compone por los términos tutú, actutú, referente al número 3, y nacú, que significa corazón. Esta lengua habla en Veracruz y en Sierra Norte del estado de Puebla. Nuestra primera invitada, ella es Emilia Jiménez Martínez, licenciada en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, Ciudad de México, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Actualmente pertenece a la Subdirección de Educación Intercultural y Bilingüe con Población Indígena Inmigrante, como tallerista del Pilares García Lorca. Del 2018 a 2019, tallerista voluntaria en la lengua Mije Ayuk en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. Temporalmente participa como intérprete traductora en lengua Mije en la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, ACE. En el año 2017 colaboró como profesora interina de educación telesecundaria en la comunidad de Cuatro Palos, Tamazulapá, Mije, Oaxaca. Nuestro segundo invitado, él es Fidencio Hernández Hernández, sociólogo indígena totonaco, estudiante de maestría en educación, activista en favor de los grupos vulnerables, fundador y director de SASTE Quigua AC. Trabajó en áreas de derechos sexuales y reproductivos, educación integral y prevención de adicciones, comprometido con el trabajo comunitario, vinculado con las redes de apoyo, apasionado por el rescate, preservación y fortalecimiento de lenguas y culturas vernáculas, así como las formas distintas. Entonces, cuéntenos cómo saludan en sus lenguas originarias, cómo saludan en totonaco y cómo saludan en mije. Adelante. Bueno, pues antes que nada, agradezco a todos, gracias Ambro. Agradezco también a la Subdirección de Pilares Intercultural y a la Secretaría de Pueblos y Barrios CEPI por este espacio, ¿no? Me parece muy importante que estén dando un espacio para dar a conocer nuestras lenguas originarias que se hablan en este país y que pertenecen de alguna forma a algunas de estas 68 lenguas nativas mexicanas, ¿no? Y bueno, para que más o menos se adentren cómo se saluda en la lengua mije, es muy variada. Son tres formas distintas de saludar, de repente es dialogado, de repente se reconoce también en los saludos siempre se integra el parentesco, el género, si es una mujer, un hombre que se quiere saludar, o un niño, una niña, adultos mayores, entonces varían las formas de saludar. En este caso, me gustaría darles a conocer un poco el buenos días, ¿no? ¿Cómo se dice buenos días en la lengua mije? De la variante alta, en este caso de la variante de Tlahuitoltepec mije, ¿sí? Y bueno, en el caso de la variante de Tlahuitoltepec, buenos días se dice Maoy, Maoy. Y para especificar a quién estamos saludando, tenemos que integrar si es mi hermana mayor, hermano menor, hermana menor, si es una mujer o un hombre. En este caso, para decir buenos días, hermana mayor, se dice Maoitzok, ¿sí? Y para saludar a una hermana menor, Maoiuch, ¿sí?
y digamos que queremos saludar también a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá, pues le decimos my dad. A nuestra mamá, my dog, que sería buenos días madre, ¿sí? Entonces esas son las variedades de saludos en la lengua mije. Y bueno, si queremos saludar, no sé, a un niño que es menor a mí, pues le digo uch, ¿sí? Entonces, buenos días, my uch. Buenos días, hermana, mujer, que es mujer. Le digo my uch. Algunos le dicen my uchkish. Uchkish, pues para diferenciar que es una mujer, ¿no? En este caso, kish viene siendo niña, ¿sí? Y bueno, es muy extenso las formas de saludar en la lengua mije, ¿no? Para que también tienes que fijarte en qué lugar te encuentras, ¿no? Se saluda según la ubicación geográfica. Por ejemplo, si alguien viene subiendo, bajando, si es de manera horizontal o vertical, cómo se están encontrando las personas que se quieren saludar, ¿no? Por ejemplo, digamos que quiero saludar a alguien que viene enfrente de mí, ¿no? Entonces le digo, Mats es ven, Mats, ven. Entonces, Mats, si le digo, le estoy diciendo, ven, hermana. Ajá. Pero en realidad estoy diciendo, con permiso, hermana. Eso sería la traducción al español. Y pues la persona que ya saludé me estaría respondiendo, hoy, uch, me está diciendo, sí, hermana menor. Entonces, ahí la diferencia, ¿no? Entonces, no, en la lengua no siempre es tal cual la traducción al español, ¿no? Si queremos traducir esto literalmente, pues tiene otra interpretación, ¿no? No va, un con permiso no va a tener una traducción literal en la lengua mije, ¿no? Y tampoco se va a entender, ¿no? Y por eso, matsuch, estamos diciendo con permiso, ¿no? Si lo queremos transitar al español, ¿sí? Eso sería lo poco de los saludos en la lengua mije. Sí hay mucho que conocer más, porque pues es, como les digo, es muy extenso y de repente la gente se confunde cuando escucha en qué momento saludo así, ¿no? Y bueno, Mai se empieza a ocupar desde las 6 de la madrugada. Ya podemos empezar a decir buenos días, ¿no? Mai pues es apenas como que está amaneciendo, ¿no? Y hasta las 11 de la mañana se puede ocupar Mai, ¿no? También nos fijamos muy bien cuál es la ubicación del sol, ¿no? Si ya hace mucho calor, ya estamos viendo que el sol ya está casi a la mitad, pues ya lo pasamos a otros saludos. Por ejemplo, que el sol está ubicado casi en medio, vamos a decir kukbashoro, ya se cambia ahí al mediodía. Entonces eso me gustaría comentarles más al rato porque también es extenso. ¿Sí? Eso serían las formas de saludar por la mañana. Gracias. Gracias, Emilia. Adelante, Fidencio. Bueno, pues primero agradecerles por este espacio que nos brindan en el marco de las lenguas indígenas. Y bueno, antes de iniciar con el tema de los saludos, a mí sí me gustaría nada más mencionarles que recordar que, bueno, el Totonaco forma parte de las 58, de las 68 familias lingüísticas que tenemos en nuestro país y de las 364 variantes lingüísticas. Y bueno, y que partiendo de ello, pues el Totonaco, pues al ser una familia lingüística más, pues también tiene ciertas características, sobre todo hablando del saludo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del saludo en Totonaco, una manera muy general de saludarse cuando uno no tiene contacto con una persona o no es personalizado, es el tlen. Tlen es como un hola que se puede usar indefinidamente en cualquier horario y en cualquier momento del día, inclusive de la noche, ¿no? Es como un saludo introductorio. Pero ya hablando del tema del saludo de la mañana, en la mañana nosotros saludamos como Shatlen. Shatlen es como un saludo
más para las personas que estamos vinculadas, ¿no? Pero que si hablamos con una persona que está en su casa y nosotros vamos a llegar a visitar, pues nosotros decimos, Pitlan la ash'a, es decir, ¿cómo amaneciste? ¿No? O te amaneció bien, entonces es Pitlan la ash'a, le dices a la persona. Y si nosotros nos encontramos en el camino con una persona, el saludo de la mañana es Pila Atuncuwi, como ya salió el sol, como ya está el amanecer, sería como un saludo, pero dirigido a personas que son grandes, hombre o mujer, ¿no? Y ya si la queremos hacer un poco más específica, pues cuando hablamos a una persona igual mayor de edad, nosotros le agregamos una palabra que es como un calificativo que y es en la calle, decimos Pitan la atuncuwi kinana, Pitan la atuncuwi quintata. Es decir, es como el primero hace referencia a buenos días, madre, o buenos días, abuela madre. Y el segundo es buenos días, abuelo padre, o buenos días, abuelo, ¿no? En realidad, pues así sería. Y para hablar como en el tema de los niños, pues es más, más amigable y dices, pi aila atun kuwi su ausa. Entonces, así como que pila atun kuwi, o ya amaneciste, niño, pichan tata. También decimos para otra forma de saludo que como si descansaste bien o dormiste bien, entonces es más usado para el tema de los niños y más para ya en el tema de los jóvenes, si decimos ausa, pitan la atuncuwi, que es el mismo saludo como joven, ¿amaneció bien usted? Es un poco en ese sentido como de mucho respeto y también si hablamos de nuestra madre y si nuestra madre, por ejemplo, no está en casa todo el tiempo, aunque nosotros vivimos en el mismo terreno, pero nos divide los cuartitos, pues yo le diría a mi madre, sí, pitlan la ash'a. Entonces, o mamá o madre, ¿amaneciste bien? ¿O despertaste bien? Entonces, esos son como los saludos ya más dirigidos. Si yo voy a ver a una persona que tiene un cargo público, también cambia, porque ahí sí saludo de manera muy general y yo sí digo así como Ken, como hola, y seguida de el saludo general agrego Lana Atunkuwi Wish. Es así como hola. Hola, ¿cómo estás? Algo así sería, pero ya más contextualizado a los funcionarios y después para empezar, antes de realizar la petición y espera la respuesta del otro que te diga, Tlancla atuncuwil, por ejemplo, si dijo, Tlen, Lana atuncuwil, Tlen, Tlancla atuncuwil, contesta el otro. Entonces es así como más, pero si yo voy a dirigirme con alguien de mucho más respeto, o un anciano, un sabio comunitario, aunque no es ningún familiar de la casa, yo sí le voy a saludar así como Tlen. Como hola, buenos días, ¿cómo amaneció, padre? Entonces es como, en ese sentido, es como se estructura la oración cuando nosotros estamos saludando a personas que pues de alguna forma tienen un cargo dentro de la población. Entonces algo que yo me gusta recalcar es que cuando también hablamos con una persona que es una chica, pues y si es una niña, pues decimos, sí, es como, hola, madre, ¿cómo amaneciste, niña? No es la estructura, pero en realidad te estás dirigiendo a la niña como tal. Y cuando hablas con una mujer adolescente, solamente dices, Tlen, es como, ¿cómo amaneciste, señorita? Y luego cuando hablamos ya con una mujer que ya está casada o que ya es grande, pero que sigue
soltera, nosotros decimos, Tlen, lanal atunkuwitzamat. Es como para las personas adultas, pero que son solteras. Y cuando ya están eh, casadas, pues también adquieren otro rango dentro de la misma estructura del pueblo y entonces ya adquieren el nombre de madre también, ¿no? Lanal atunkuwi. Sí, o lanal atunkuwi, nanatsi. Entonces, como vamos estructurando las palabras, pero sí algo que me he dado cuenta es que son muy de la función que jugamos dentro de nuestro pueblo y es así como nos vamos incorporando a los saludos. Inclusive, si llegamos a un lugar donde hay mucha gente, pues solamente hacemos un saludo muy general y le agregamos el calificativo como decimos, Tlen, lanala atunkuwitit. Buenos días, ¿cómo les amaneció o cómo los agarra la mañana? Entonces, es así como se generan los saludos más generalizados, dependiendo mucho del lugar donde estamos, si estamos en una casa, si es un lugar con movimiento, o si nos dirigimos a una persona pequeña, mediana o grande, pero siempre es basado en una igualdad como de respeto, podríamos decirlo así. Eso es para el caso de la... No, desconozco particularmente si hay ciertas acepciones respecto a las variantes del totonaco para la parte de Veracruz, porque pues igual dentro de la misma Sierra Norte y Nororiental de Puebla, pues también varían los saludos, por lo que pues esto no se puede tomar como una generalidad, pero sí una aproximación al totonaco que se usa en el pueblo de Cachuacan, de donde yo soy. Muchas gracias por compartirnos. Entonces, por lo que escuché de las dos lenguas, es que existe como error, eso como dependiendo de la situación en la que se encuentran, en la que conviven, van cambiando como esas diferencias o esos saludos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es como algo que pasa mucho en las lenguas originarias y es como muy bello también como conocer esa manera de entender y ver la vida. ¿Algo más que quisieras comentar, Emilia, al respecto? Sí, simplemente recalcar, ¿no? Que nuestro saludo siempre se integra los elementos de la naturaleza y con quienes convivimos, con quienes interactuamos en el medio, siempre está integrado en los saludos, ¿no? Y esto también por respeto hacia todos, ¿sí? No solamente estamos integrando a las personas por quienes son, si son mujeres o hombres, si son adultos mayores, no. También estamos integrando el espacio geográfico, ¿no? Y también el clima, cómo se encuentra el clima. Por ejemplo, si queremos saludarnos, buenos días, la gente se pregunta, se saluda, ¿no? Dice buenos días, hace mucho frío, hace mucho calor, o el sol está demasiado fuerte. Entonces siempre integramos todo, incluso los saludos de repente se vuelven como un diálogo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros no, como originarios, pues no excluimos los elementos de la naturaleza, ¿no? Siempre está presente en nosotros y en todos, ¿no? Y eso me parece como muy, muy importante, porque a lo que escuché también de Totonaco, pues es casi similar, ¿no? En el caso de los saludos en Mije, ¿no? Se integran varios elementos, no solamente es para decir buenos días y ya se termina, ¿no? Como en español, ¿no? Porque en español pues no saludamos de esa forma, ¿no? Para saludar a alguien hablante de la lengua castellana, pues le dices buenos días, ahí se terminó, la gente contesta y ya te vas, ¿no? Te retiras. Buenas tardes, lo mismo. Y si tanto quieres como saber de la persona, pues ya le entras al diálogo, ¿no? Entonces ya le dices cómo estás y bueno, si es que conoces a la gente, ¿no? Pero si no lo conoces, pues nada más buenos días y listo y ya se terminó. En el caso de las lenguas nativas, pues varía, ¿no? En este caso, pues le dices a la gente Maoy, en este caso el Mije, ¿no? Maoy, Maoy Uch, Timdum, ¿qué haces? Toda esa parte se integra, ¿no? Hace calor, sientes calor, toda esa parte también se integra. Entonces, ahí la diferencia de los saludos
comparando con el español, ¿no? Nada más, gracias. ¿Algo más que quisieras compartirnos, Fidencio? Pues no, solamente creo que menciona los elementos adecuados, Emilia Jiménez, quien nos hace el favor de acompañarnos, y que sí, efectivamente, en nuestras lenguas originarias, en las lenguas maternas, pues sí, efectivamente incorporamos mucho el tema de la naturaleza, el entorno geográfico, y bueno, y la gente no juega un papel excluyente, sino que siempre tiene un papel activo dentro de estos diálogos que se establecen en los diferentes espacios, ¿no? Como que todo el tiempo nosotros estamos dialogando entre hombre y naturaleza en todos los contextos, ¿no? Y algo que creo que también es importante recalcar para no caer como en el prejuicio, ¿no? De que de repente, pues también los papeles que juegan hombres y mujeres en la lengua, de repente puede ser excluyente, pues en otras lenguas o quizá en otras familias lingüísticas sí ocurre, pero sí quisiera aclarar que dentro del totonaco, pues no son como de diferente peso, sino más bien son como categorías que no precisamente o no precisan una, una desvalorización o invisibilización del otro, sino más bien en todo lo, tanto cuando hablas con un niño, está muy marcada el tema del respeto, y hablas con una señorita, con un señor, como que el respeto está en todo momento, y de repente pues no debemos entenderlo, no debemos quedarnos con la idea de que únicamente es porque a veces es desde una visión vertical de que es hombre o es mujer y lo saludo de tal forma, o es niña o niño, o es joven, lo saludo de determinada forma, sino más bien son como elementos distintivos, o más que como diferentes circulitos, así yo lo veo, y no como de manera vertical, ¿no? Para que también no vayamos a caer en ello. Y sí, el tema de nuestros climas creo que juega un papel muy importante, porque a partir de eso evocamos nuestro estado de ánimo también, ¿no? Nuestra alegría o nuestra tristeza a partir del clima que tenemos en nuestra localidad en ese momento. Gracias a los dos, gracias. Y bueno, como bien mencionaron, ¿no? La importancia de saludar en nuestras lenguas, número en sus lenguas, porque pues seguramente también tienen una manera de hacerlo. Por ejemplo, en español, pues todos conocemos cómo podemos contar, ¿no? Pero, por ejemplo, en las lenguas originarias cambia totalmente, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué es importante seguirlo haciendo? Entonces, Emilia. Sí, precisamente nosotros tenemos la numeración desde el 1 hasta 1000, yo sé contar, aunque es como pues ya más extenso, ¿no? Ya es nuestro número es sumativa, es una adición, ¿no? Entonces, podemos contar, por ejemplo, de 1 al 10, ahí está la numeración, no tenemos signos específicos, no sé, tal vez para otros investigadores hayan descubierto, pero en lo particular no conozco ningún signo en la numeración, ¿no? Por ejemplo, de 1 al 5 es una palabra propia, ¿no? Porque 1 es tuk, 2 matsk, 3 tukok, 4 maktoshk, 5 magoshk. A partir de ese número, del 6 al 9, ya se suman, se vuelven una suma, ¿no? Digamos que dentro de nuestro número son sumativas, ¿no? Como te digo, las numeraciones de 1 al 5, pues es propio aún, no está sumada ni nada, es natural. A partir del 6 dice tutuk, tuduk, tuk, vuelve siendo un número 1. Estamos sumando 5 más 1. 5 más 1 y se vuelve 6. Wushuk, hasta wushuk es 7, y uk, que suena como que con K, ya es
es el número 1 otra vez, estamos sumando 6 más 1 y se convierte en número 7. Lo mismo sigue con el número 8, tuk, 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 así, tuk, tuk, es el número 8, y tuk, tuk es el número 7 más, no, digo, es el número 5 más 3, 5 más 3. Ajá. Así se va sumando. A mí me encantó mucho, descubrí una tesis de una maestra licenciada de la UPN, si alguien tiene la oportunidad de revisarlo, le explica muy bonito cómo está estructurada nuestra palabra, ¿no? En este caso del número. Ajá, ella es Norma Filomena y me parece muy una excelente investigación, ¿no? Ahí lo puede consultar. Y sí es cierto, o sea, si analizamos desde nuestra lengua en qué consiste la estructura del número, pues tiene como muchas explicaciones, ¿no? Y entonces, si analizamos desde allí, nosotros aplicamos la aritmética básica, no podemos decir que no, lo tenemos todos, incluso desde nuestro conocimiento, nosotros medimos, tenemos la medición, medimos por brazadas, por pulgadas, todo eso aplicamos. Entonces, dentro de nuestro contexto indígena, si llamamos de esa forma, existen los números, siempre están presentes, no podemos decir que no. Ajá, sería muy raro que alguien diga que no, porque todos medimos, todos pesamos algo, ¿no? Por ejemplo, para pesar algún producto, ¿no? Por ejemplo, conozco muy bien a los, ¿cómo se llama? Los que venden, en el pueblo de Tlahuitlatepec venden así como chiles, ¿no? Chiles secos, chiles verdes, porque pues ahí mismo lo cultivan, ¿no? ¿Y cómo lo pesan? Ellos no ocupan la balanza, ¿no? Ocupan una balanza casi ancestral, si llamarle de esa forma, ¿no? Porque pues ellos mismos lo construyen, lo elaboran, ¿no? Es como una jícara que se balanza de los dos, ¿no? Pues ahí es como miden, ahí está la medida, ahí mismo está la medida. Entonces, por eso digo, no se puede decir que no existe instrumentos de medidas dentro del contexto indígena, ¿no? Siempre está presente. Entonces, pues eso. Entonces, del 1 al 10, ahí está el número. El número 10 es mahok. 9, tashuk. 8, tuktuk. Bueno, esos serían los números en la lengua mije. Y bueno, es muy fácil de aprenderlo, de pronunciarlo, no tiene nada complicado. De repente nuestra lengua es nasal, pero pues no, practicándolo pues se aprende como muy fácil, ¿no? Y pues aquí la intención es que conozcan, ¿no? Cómo se dice, si existe o no en nuestra lengua. Gracias. Qué impresionante, Emilia. Muchas gracias. Fidencio, por favor, compártenos cómo cuentan ustedes. Sí, bueno, primero decirles que en el Totonaco tenemos varias aproximaciones que se han realizado respecto al mismo y de repente hay algunas investigaciones que mencionan que la numeración en Totonaco pues parte de las estructuras del cuerpo, desde la cabeza, las orejas, la nariz, la boca, los dientes, la parte como de la muñeca, el codo. Entonces, de ahí emerge toda la numeración del Totonaco, pues su raíz viene de la identificación de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, la lectura a partir del cuerpo, de ahí nace la numeración. Y la numeración, pues como tal, nosotros tenemos los números del 1 al 15, podría yo decirlo, del 1 al 19, o algunos otros dirían que solo sería la numeración del 1 al 10, ¿no? Y de ahí el número se vuelve vigesimal y pues se cuenta de 20 en 20. A partir de los números impares, pues es así como Ahtam, como para referirte al 1, Atui, 2, Atutu, 3, Atati, 4, Kitsi, 5, Chashan, Tujun, Tseyen, Nahatsa, Kau, que sería como hasta la numeración 10. Para decir el número 11,
en el totonaco decimos cahuitu, que es como 11, es como la peculiaridad, porque esa no puedes, es difícil que identifiques el 10 más 1, pero cuando ya dices acutuy, ya dices 10 más 2, ¿no? 10 más 2, cuando es acutuy, acututu, dices 10 más 3, ¿no? Acutati, dices 10 más 4, pero hasta llegar hasta el 19, como es acututu, acutati, akutkitzis, akuchashan, akunahatza y pushum, que es el 20, ¿no? Y a partir del 20 nosotros ya empezamos a decir 20 más 1, ¿no? Entonces dices pushumatam, pushumatui, pushumatutu, pushumatati, pushumakitsi, y así sucesivamente hasta llegar al 20 más 10. Entonces dices pushumacau. Cuando dices 31, dices pushumocahuitu, como 20 más 11. Entonces ya es cuando te refieres al 31. Y para referirte al 32 dices pushumakutui, como 20 más 12. Luego pushumakutati, el 34 es pushumakutati. Luego cuando uno ya llega al 40, ¿no? Al 40 pues dices tipushum, que es 2 veces 20. Entonces 2 veces 20 nos da 40. Y el 50 dices 2 veces 20 más 10, que sería tipushum kau, que sería 2 veces 20 más 10 nos da 50. Entonces, de ahí el 60 dices 3 veces 20, ¿no? Pushum kau, perdón, tutum pushum. Tutum pushum es 3 veces 20 y te refieres que es al número 60. Después al 70 dices tutum pushum kau, como 3 veces 20 más 10, ¿no? Entonces luego, cuando dices 80, dices tati pushum, como 4 veces 20. Y cuando hablas del 90, dices tati pushumacau, 4 veces 20 más 10, 90. Y luego dices kitsis pushum, que ya poca gente la usa. Ahí es claro mencionar que el kitsis pushum, que refiere al número 100, muy poca gente ya lo utiliza porque ahora se ha españolizado y ahora con el uso del español ya no dicen kitsis pushum, ahora la gente dice actam ciento, pero sabes que es una extracción del español. Entonces lo mismo el 50, para decir el 50 pues la gente diría tipushum kau, pero en la actualidad la gente ahora dice itat ciento, como una transición al español o una adopción de elementos del español pasados al totonaco, ¿no? Entonces ahí es muy claro mencionar esa parte. Luego ahí, porque sería, para decir 200, en la actualidad la gente dice y ciento, pero en realidad sería caupushum. En la usanza antigua, la gente diría caupushum, ¿no? Porque para decir 100 decimos kitsis pushum, decimos caupushum, que sería 10 veces 20. Para hablar del 200 y así sucesivamente. Para hablar del 300 dirías, igual estarías diciendo, pues, como es con múltiplos, más bien, más que la repetición sería como los múltiplos que vamos realizando en el uso del totonaco y así hasta llegar a los números infinitos, pero que de repente se va modificando por el uso y por la invasión de otras lenguas, no solamente hablando del español, sino pues es la lengua predominante como tal después del totonaco, pues el totonaco, el español, el náhuatl, que son como las cercanías que tenemos tanto con la cultura como con la lengua, ¿no? El totonaco, el náhuatl, y que es un poco alejados quizá del
del tepehua o inclusive de alguna otra lengua otomí o de las lenguas que se hablan en el estado de Puebla, ¿no? Sino que más bien eso también responde al tema de la numeración, pues la contaminación que tenemos o más bien la llegada de elementos culturales de otros lugares, de otras partes, ya sea del estado o inclusive de otros países, ¿no? Porque nos vamos apropiando de elementos lingüísticos que no son nuestros, ¿no? Entonces, de ahí va la numeración del totonaco. Gracias, Fidencio, por compartirnos. Y bueno, hace rato comentaba Emilia, ¿no? Que también los pueblos miden, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, cómo han entendido la enumeración? ¿Tiene que ver también con cómo medir los ciclos de vida, los tiempos? ¿Eso pasa o no pasa? ¿Cómo es el proceso? Me gustaría que nos compartieran. Emilia, por favor. Si tiene que ver con los ciclos de vida, ahí sí desconozco, que yo sepa, no tiene mucho que ver, o habría que indagarlo más, ¿no? Si existe este vínculo, ¿no? Lo que sí, bueno, no sé realmente cómo lo maneja, ¿no? Desde dónde surge esto, ¿no? ¿Por qué se le dice tú? ¿Por qué se le dice maj al 10, número 10? 20 Epsh, 30 Epsh maj. No sé cómo sería como esto de la forma de asociarlo, ¿no? Con los ciclos de vida. Sí, ahí sí, a mí me encantaría tal vez como indagar esa parte, ¿no? Uh-huh. Gracias, Emilia. Fidencio. Sí, dentro del totonaco, según lo que yo sé, sí está como relacionada al tema de la numeración con el uso del clima, con el uso del tiempo y del campo y del uso de repente de ciertos objetos, ¿no? Y esto me evoca a pensar y a plantear el tema de la numeración desde la complementariedad y no como la definición como tal, ¿no? De que el uno pues responda a una cuestión más de tipo, una cuestión específica del clima o del tiempo, sino más bien, un agregado más que le asigna una especificidad a la manera en cómo nosotros estamos hablando. Por ejemplo, en el número 1, en el totonaco, pues permítanme darles la noticia de que en el totonaco tenemos 81 formas de decir uno. Entonces, solamente para decir uno, nosotros tenemos 81 formas. De hecho, pues igual yo las uso, pero nunca las he contabilizado, pero de acuerdo a un artículo que han publicado, pues menciona esta distinción, pero más bien esta diferencia que se genera es a partir de estos agregados que se dan, ¿no? Si bien, por ejemplo, cuando yo digo Actam, es como una generalidad del uno, pero cuando me refiero a cosas planas, por ejemplo, una hoja blanca, yo podría decir Mactam Kapsnat, ¿no? Es una hoja. Mactam es una hoja y si hablara yo de un objeto cilíndrico, diría un lapicero, por ejemplo, dice Achtam Litzoknu. Pero cuando yo hablo de un manojo de cilantro o de un manojo de no sé, de algunos productos que se venden luego por manojitos, un manojo de albahaca o de ruda, pues yo diría pishtam y sigo diciendo uno. Luego diría, si hablo de algo, de un costal de maíz, pero lleno, digo etam. Pero si no tiene, el costal no tiene maíz o no tiene contenido, arroz o lo que fuera, no tiene nada, diría maktam kushtal, ¿no? Y de repente si hablo de un árbol, diría antam kiwi. Y si hablo de un surco de maíz, digo stitam shawat. Y si hablo de una cosa, actam makan, actam
Achtam Kashlanchu, o inclusive si yo digo Achtam Shawat, ¿no? O más bien sería Atam Shawat, ¿no? Cuando yo estoy diciendo, porque me estoy refiriendo a una planta que aún sigue enterrada en la tierra, entonces diría Antam. Entonces, y así sucesivamente, de repente no conozco tampoco muchas formas cuando me pongo a reflexionar, pero sí las evoco cuando estoy hablando, ¿no? Cuando estoy hablando es cuando más las uso. Pero creo que también el uso de los números nos da una carga de significados dentro de nuestros pueblos, sobre todo porque es una transmisión desde las familias, desde los abuelos, y que muchas veces poco lo reflexionamos sobre su usanza, sino más bien solo en la cotidianidad aparecen y emergen como cosas muy natas, ¿no? Y como muy naturales, pero creo que de alguna forma sí responde a las usanzas, al clima y a las brazadas, como decía la compañera, porque también el uso de la medición es muy interesante, ¿no? Porque cuando tú mides por pies, porque al menos, por ejemplo, allá en Cachuacan, pues son las personas cuando van a medir en un terreno, pues lo miden en varas, ¿no? O lo miden en un almud, dos almudes, y bueno, dentro del Totonaco, pues para evocar una medición, pues Cuincan, dice la gente, y bueno, y Lichashman, y cuando evocan el Lichashman, como cuánto tiene de pierna tu terreno, dice la gente, y que refiere como usando una parte del cuerpo de la persona, evoca una medición de un terreno cuando dice, Lan las lichasman min pukushtu, ¿no? Como cuántos pies tiene de largo tu terreno, diría la gente, ¿no? Y luego si hablamos pensemos en un terreno rectangular, pues tiene una parte cortita y dice, entonces es como dice, como si usaras el brazo, ¿cuántos brazos mide esta parte, como la parte de arriba de tu terreno? Entonces de repente esta medición también entra en estas concepciones y que al final pues estás en diálogo constante y cómo relacionas, es lo que me parece impresionante, tu cuerpo con la naturaleza, y seguimos entonces en la repetición de que difícilmente podemos pensar al hombre alejado de la naturaleza, de su geografía, de todos los elementos que lo constituyen como un sujeto, pues, social y natural, ¿no? Como un sujeto socionatural, hombre, naturaleza, ¿no? Que está muy imbricado ahí, muy embonado, y que al final, pues, constituyen el diálogo y la vida cotidiana de las personas. Al menos en la cultura totonaca, desconozco mucho del tema del mije o de otras lenguas, pero quizá sería una provocación muy interesante para que otras personas pues puedan también inclusive corregirnos, ¿no? Si nosotros estamos realizando o estamos diciendo alguna barbaridad, pues también nos pueden pues corregir en ese sentido, porque a esto nos estamos yendo nosotros, nos aventuramos a un debate, a una aproximación, a diferentes aproximaciones que permitan encontrar como estas diferencias y similitudes que tenemos entre familias lingüísticas y entre variantes dialectales dentro de la riqueza de las 68 lenguas y las 364 variantes lingüísticas, ¿no? Porque cada una de ellas, pues encontraremos esta relación cercana y de repente algunos no muy cercanos. Muchas gracias, Fidencio. Sí, como ustedes lo acaban de mencionar, tanto Emilia como tú, ¿no? O sea, las maneras de contar cambian totalmente, ¿no? O sea, como se cuenta en español, como se cuenta en lenguas originarias, porque no solo es contar por contar, ¿no? Ahí también tiene que ver mucho con el entorno, con la naturaleza, con lo que uno entiende y piensa, ¿no? Entonces me gustaría que, pues no sé, que dijeran algún mensaje así breve para las personas hablantes y no hablantes, porque es importante seguir hablando la lengua.
Sí. Hay algo que me encantaría compartir, que no pude compartirles. Por ejemplo, los números, como les decía, pues está presente en todos lados, ¿no? Pero a veces para ocupar dentro de la oralidad, ¿no? Por ejemplo, digamos en escritura, ¿no? Cuando se ocupa en una oración, el número sirve para, para hacer la oración en plural, ¿no? En este caso, por ejemplo, si a alguien le pregunto, eso lo comentaba alguien más, una amiga, la compañera Liliana lo comentaba, ¿no? Por ejemplo, si dices, hay seis pollos, ¿no? En español se dice 6 pollos, hay 6, la 6 lleva la S, y pollos, pues también para que se entienda que hay muchos pollos, y hacerlo en plural, pues ahí está la S también, ¿no? Pero en Mije, pues no existe eso, ¿no? Yo tendría que decir tudujatut. O sea, tuduj es 6, ja es un artículo, entonces, tutk simplemente es pollo, no dice pollos. Entonces ahí la diferencia, ¿no? Y siempre va acompañado de un artículo, en este caso de la lengua mije, porque pues sin eso no tendría sentido, no se estaría entendiendo, ¿no? Si queremos expresarlo, por ejemplo, tuduk, tutk, pues sí, tal vez se escuche, ¿no? Que estoy diciendo 6 y luego pollo, ¿no? Pero nada más no sé a qué me refiero, o qué intento decir, ¿no? Entonces, desde el número está lo plural. Ajá, en la palabra, pues ya no existe esto de la cantidad, ¿no? Que son muchos. Entonces, ahí la diferencia del uso del número en las oraciones, ¿no? Y es así como lo hablamos, si lo hablamos para comunicar algún mensaje y que el otro no se entienda o la otra no se entienda bien, pues así lo hacemos, ¿no? Entonces ahí eso es lo que les quería compartir. Y bueno, en torno a la pregunta que plantea Sambro, pues algún mensaje, ¿no? Para las poblaciones hablantes, no hablantes también. Me gustaría enfocarme primeramente para las poblaciones hablantes de lenguas nativas, originarias, mexicanas, no sé cómo llamarles. A veces a mí me cuesta trabajo decirle lenguas indígenas porque indígenas no le encuentro. Hace poco estaba intentando traducir a qué se refieren con indígenas si en nuestra palabra existe lo indígena, ¿no? Y precisamente pues no está presente, ¿no? Intenté deducir qué significa eso de indígena, a quién le llamamos indígenas, quiénes son campesinos, son trabajadores del campo, o son mujeres, son nativos de México, quiénes son, ¿no? A quienes se les dice indígenas. Y justamente me enfrenté a ese concepto tan difícil, nunca le encontré, pero sí a lo que comprendo a quienes llamamos así, pues son los que son nativos de México, de este país, de ese territorio, ¿no? En el que habitamos. Y bueno, el mensaje que les doy para los hablantes, ¿no? Pues que sigan hablando su lengua, que nuestra lengua no es vergüenza, tampoco nos lleva a un pensamiento bajo, o como nos lo han hecho ver, ¿no? Que nos sirve, que nos lleva a un camino negativo, casi así nos han hecho ver, cuando realmente no es así. Nuestra cultura, nuestra lengua está para diversificar el pensamiento, ¿no? Para que, pues, porque justamente nos encontramos en un país multicultural donde se hablan varias lenguas, se practican diversidades de culturas, no solamente practicamos, en este caso, si nos metemos en este tema de la religión, ¿no? No todos somos católicos. Hay personas que practican sus propias prácticas, que serían los ritos, las prácticas que hacen en torno a agradecimiento hacia el medio natural, ¿no? Como esto del pedimento, agradecimiento y toda esa parte para pedir cosecha, para pedir la salud, el bien en la familia y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso hace que nuestra cultura sea diversa y no sea homogénea, ¿no? Y pues así se reconoce en México, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a seguir practicándolo, no? Pues hay que seguir haciéndolo porque pues eso nos fortalece mucho, ¿no? Como nativos de México, ¿no? Y bueno, para los
para los no hablantes que desconocen tal vez las lenguas, las culturas que existimos nosotros, que estamos presentes y que justamente transitamos en la Ciudad de México porque somos nativos, somos de este país, no venimos de otros países porque a veces la gente nos ve, ¿no? Que somos extraños a la ciudad, ¿no? Que no somos de este país, ¿no? Que no pertenecemos a la Ciudad de México, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Que podíamos estar diciendo, pues yo soy nativa, o sea, no tengo por qué tenerle miedo a transitar en diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Pues es mi país, aquí nací, mis descendientes son de aquí. Tal vez ya no somos, como dicen, no somos puros tampoco, ya somos un mestizaje cultural, ¿no? Entonces, allí la importancia y la lengua, pues también si quieren aprenderlo, pueden aprenderlo, conocerlo. Tal vez no solamente está para aprender a hablarlo, a dominarlo bien, sino que simplemente conocer, ¿no? Dónde están esas culturas, por qué la importancia de ellos, ¿no? Y por qué es necesario su presencia en diferentes lugares, ¿no? Y pues yo creo que eso sería el mensaje y no sigamos humillando a nuestra gente porque son nativos, no, nadie hace lo correcto, nadie tiene una cultura tan mejor que otros, nadie tiene la cultura que sea peor, ¿no? Todos son válidos, todos forman parte de esta diversidad. Pues allí el mensaje hablo. Gracias. Gracias a ti, Emilia. Adelante, Fidencio. Muchas gracias, Ambro, y muchas gracias, Emi, por el mensaje que nos mandan. Y bueno, pues yo solamente quisiera agregar que, bueno, dentro de nuestras definiciones que encontramos como lenguas originarias, ¿no? De repente, pues hay mucho debate, hay mucha de cómo llamarles o de cómo llamarnos nosotros, cómo autoescribirnos, pues simplemente, pues yo digo que son pues nuestras lenguas, pues sí, originarias, ¿sí? Lenguas originarias que son propias de Mesoamérica y que las hemos usado y que han servido para comunicarnos y para entablar relaciones, precisamente relaciones interculturales, en el cual nos permite llegar al otro, llegar a su corazón, llegar a su pensamiento, a su sentir, a la manera como siente, como vive su cotidianidad, ¿no? Y que al final nos genera ciertos lazos, pero también genera ciertos significados con todo aquello que nos rodea, con la naturaleza, con los materiales animados e inanimados, ¿no? Todo, cómo llamamos al viento, cómo llamamos a las estrellas, a todo aquello que evocamos, aquello que vemos, pues son parte importante de nuestra forma de pensar, ¿no? Cuando una cultura o una lengua muere, pues y yo siempre he pensado y cada vez que siempre planteo esto, siempre digo, es que no podemos pensar la lengua sin la cultura y no podemos pensar la lengua sin la forma de pensar, ¿no? Entonces, están relacionados lengua, cultura y pensamiento, ¿no? Entonces, estos tres elementos que se relacionan, pues cuando nosotros dejamos de usar nuestra lengua materna o la lengua de nuestros padres o como nosotros le querramos denominar, ¿no? Pues se pierde toda esa riqueza cultural, esa riqueza de pensamiento y esa riqueza de conceptual que tenemos, ¿no? La manera en cómo le llamamos a la silla, a las frutas, ¿no? De repente puede haber muchas cosas en nuestra cultura que de repente no podemos llamarlas en español, pero que nosotros tenemos un nombre específico. ¿Por qué? Porque al final ahí está presente nuestra verdadera epistemología, nuestra verdadera forma de pensar, nuestra verdadera forma de darle significado a lo que tenemos cerca de nosotros, ¿no? Entonces, basándome en ello, pues yo sí quisiera invitar a todos aquellos que hablamos nuestras lenguas maternas o una lengua originaria de nuestro país, de las 364 variantes y de las 68 familias lingüísticas, pues que lo usemos sin pena, que ya no podemos seguir
generando procesos de invisibilización y de repente hay que visibilizarnos más que nada, ¿no? Decir aquí estamos, pero no solamente decirnos que aquí estamos y también dejarnos de ver como personas que de repente pues somos faltos de conocimiento o somos faltos de cultura, ¿no? Pensarnos que somos un otro que tiene una forma de pensar, una forma de hablar y una forma de construir su pensamiento que más allá de alejarnos de la cultura del español, pues es también un acercamiento y una riqueza del cual apropiarnos y que pues aumenta nuestro proceso de empatía con el otro a partir de que nosotros conocemos el español, ¿no? Si bien nosotros de repente nos han enseñado en las escuelas a que debemos transitar de nuestra lengua materna para apropiarnos del español como lengua nacional u oficial, pues entonces de repente empezamos a renegar de nuestras raíces, empezamos a renegar de nuestra cultura, de nuestra lengua, y así, aunque mis padres hablen mi lengua materna, que hablen totonaco, por ejemplo, pues yo voy a decir que yo no hablo totonaco porque sufrí un proceso de exclusión y creo que es momento de que reflexionemos nosotros, que estamos en otros tiempos, que estamos en una ciudad incluyente como es la Ciudad de México, que es una ciudad santuario, donde realmente pues tenemos mucha libertad y también si alguien nos quiere discriminar por la forma, porque si tenemos nuestra vestimenta tradicional, si tenemos nuestra lengua, porque no entendemos bien el español, alguien nos quiere excluir, pues creo que en este marco de la legalidad, que a veces queda solamente en el marco de la legalidad, pues poco se lleva a la práctica, porque más allá de que sea aplicable, de repente pocos lo conocemos porque no está en nuestra lengua materna o no está en la tradición oral, entonces pues seguimos generando estos procesos de autoexcluirnos e invisibilizarnos. Entonces hay que hacernos presente en todos los espacios públicos y privados, en todas nuestras trincheras. Hay que decir quiénes somos y sé que no es fácil, pero creo que hay que mostrarnos, ¿no? Hay que empezar a hacer intentos porque nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originarias, también estén en los periódicos, estén en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, que estén en el internet, que se hagan muchas cosas y de repente empezar a generar ruido para que nos conozcan. Y también felicito a los que ya realizan todas estas actividades, que hacen poesía en lenguas originarias, que hacen rap en lenguas originarias, que hacen, que tocan saxofón en lenguas originarias. Entonces la infinidad de arte que ya tenemos en lenguas originarias, pues a ellos felicitarlos y seguir pues en este camino de construir una ciudad para todos, ¿no? Un país en el cual pues todos podamos reconocernos en nuestra diferencia y para los que no son hablantes de una lengua originaria, pues simplemente pues inyectarles esta curiosidad porque les nazca la emoción por ir a estos lugares donde emerge la cultura, donde emerge una lengua, donde se usa y se construye de manera conjunta, ¿no? Porque también algo que es importante mencionar es que pues las lenguas de repente pues también no son estáticas, también están en una apropiación constante y excluyendo palabras de su lenguaje y de repente pues podemos encontrar que si yo estoy hablando totonaco, de repente digo una palabra en náhuatl, hablando totonaco o una palabra en español, inclusive en inglés, ¿no? Porque para terminar con ello, quiero hablarles de un ejemplo de una persona de mi pueblo, que ella decía así como, Kimashki Achtam Sevenop. Entonces, en su lenguaje, pues está diciendo como, bueno, lo dicen de broma, pero al final es como la apropiación que nosotros hacemos, ¿no? Dame un 7-Up, ¿no? Entonces, totonaco, español e inglés lo estás incluyendo en una sola oración que puedes construir. Y así es como transitan nuestras lenguas. Y entonces, y así como en el español, pues yo creo que es una ventana de oportunidad, de aprendizaje, de experiencia, de vivir algo emocionante. Es como aprender una lengua extranjera, pues es igual la lengua originaria, ¿no? Así si yo quisiera aprender alemán, pues de repente pues voy a aprender diciendo cosas a veces muy adecuadas, ¿no? A veces pueden ser una pronunciación incorrecta, pero pues ahí está el intento y la curiosidad y yo espero que esto pues invite a todos los compañeros, a todos los jóvenes, a todas las personas en general que vean este video y pues les mando un abrazo y pues que sigamos celebrando
un país muy rico, muy diverso y multicultural, pluricultural, y que más allá de eso, pues también buscamos ser sujetos interculturales en nivel general en un país tan diverso. Gracias. Pues bueno, gracias a ti, Fidencio y Emilia. La verdad es que fueron muy importantes sus aportes. Definitivamente yo comparto todo lo que dijeron. Yo también soy un hablante zoque, y sé lo mucho que nos ha costado también reivindicarnos, mucho el hablar de dónde venimos, y bueno, también nuestras sabidurías y cosmogonías de nuestros pueblos, ¿no? Que muchas veces no se entiende o que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Justamente porque vivimos en un país también sumamente racista, sumamente clasista, sumamente misógino. Entonces eso también a nosotros como pueblos originarios y más como mujeres también nos han ido dejando atrás, ¿no? Entonces, el hecho de hablar como de la importancia de la lengua, de cómo nosotras vemos y entendemos el mundo, es sumamente importante, ¿no? Entonces, nada más agradecerles por esta plática que estuvo muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos.